Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto volver a encontrarme contigo por este medio. Qué bueno que te hayas conectado. Pues como bien sabes, este es un estudio bíblico, pues pensado para mujeres, pero obviamente también pueden pues, participar cualquier persona que crea en Dios y que quiera aprender de la palabra. Perdón, estoy compartiendo contigo pantalla. Bien. Para iniciar, siempre iniciamos con una oración para que yo pueda explicarte de qué se trata, si es la primera vez que lo ves, y si es la primera vez que te metes a la página de la iglesia o por YouTube. Esta serie se llama Serie de una verdadera iglesia. Este es la primera parte del el tema 2, que es la iglesia como pueblo de Dios. Son series, como te decía yo, que están pensadas para mujeres, pero no es exclusivo para mujeres. Te voy a explicar la dinámica. Bueno, lo que pretendemos es compartir la palabra de Dios para quien esté interesado y que aunque está dirigido a mujer no es limitativo, porque la idea primaria era que pues un grupo de mujeres que se pudieran juntar, amigas, personas de la iglesia, personas interesadas que pudieran utilizar estas series para poder hacer una reflexión acerca de la palabra de Dios. El método que utilizamos aquí es revisión de varias versiones por el uso de nuestro idioma español, pues muchas veces no entendemos bien algunas traducciones, entonces lo que queremos es como que sea muy comprensible y muy acercar la palabra de Dios para todos. No se hace proselitismo y el enfoque principal es conocer qué dice la palabra de Dios, o sea, la Biblia, respecto a los temas presentados. Y como te dije, esta es la sexta serie y las series que le anteceden. La primera fue Estudios Virtuales para Mujeres, la segunda, La Nueva Vida en Cristo, y la tercera, Sin Esfuerzo No Hay Premio, la cuarta, No Desistas en Seguir a Dios, y la quinta, La Unidad en el Espíritu. Cada serie son 10 sesiones. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio de esta segunda parte de la iglesia, la verdadera iglesia, y vamos a dar continuidad a lo que estábamos viendo en el anterior bueno, el concepto más bien vimos de lo que era la iglesia y la definición. En esta ocasión vamos a ver la iglesia como pueblo de Dios. Y tiene tres acontecimientos importantes. Vamos a hablar o vamos a estudiarla desde lo que llamamos Antiguo Testamento. Luego vamos a ver lo que es ya el Nuevo Testamento. Y aquí, en esta primera parte, terminamos hasta antes bueno, lo dividí, esta parte lo dividí en dos porque es muy extenso. De hecho, simplemente hablar de solo de los temas, ya podríamos estar aquí como horas, pero voy a procurar ir llevando la línea de pensamiento de la fe, de lo que es la iglesia de Dios, como pueblo de Dios primero, como judíos, pero también como gentiles. Entonces, te decía, hay tres acontecimientos traumáticos de proporciones épicas, específicamente la caída, es decir, Adán y Eva, el diluvio, que fue universal, y la dispersión de las naciones, que sucedió con Abraham. Bueno, y son presentados en un contexto histórico para conocer la historia mundial de la iglesia, sin denominación de ningún tipo. Entonces, vamos a ver un poco acerca de los descendientes de Adán en Génesis. Aquí te puse algunos versículos, no vamos a verlos todos. Tú después con calma, si quieres, los puedes ir copiando y pues puedes ir investigando junto conmigo y leyendo junto conmigo de qué se trata. Vamos a ver un poco de historia en cuanto a Noé y la redención, que ya bueno, Adán y Eva, ustedes saben que era esta pareja al cual Dios creó a imagen y semejanza, y bueno, a partir de la desobediencia, pues empieza el proceso de redención, es decir, Dios queriendo que nosotros regresemos pues a la verdad, a la palabra, a la sabiduría. Luego vemos la historia de redención del pueblo, que no se limita solo a individuos, es decir, o a su pueblo nada más, sino que a las multitudes, y vemos las promesas de Abraham que se extiende. La verdad es que empecé a estudiar a Abraham y veo que trasciende Antiguo y Nuevo Testamento. Es muy impresionante, ¿no? Es muy, muy interesante. Entonces, vamos a leer algunos versículos. Aquí te menciono solo Génesis del 1 al 3 como Padre Abraham, que le llamamos Padre Abraham, y vamos a ir reflexionando a partir de Abraham en adelante como un patrón de redención para enfocarse a ser parte de la bendición de Dios. Acuérdate, Dios nos ama a todos, solamente que Él quiere que obedezcamos. Entonces vamos
también a ver Génesis 12, del 1 al 3. Bueno, de hecho, de Génesis 12 del 1 al 3, perdón, hasta Pedro, primera de Pedro 3, 6, vemos la promesa de la historia de la fe por medio de Abraham como ejemplo de vida cristiana. Y no vamos a hacer el recorrido completo, pero sí vamos a tratar de tocar algunos elementos importantes en esta primera parte. ¿Ok? Vamos primero algo que me llamó la atención a nivel personal. Yo creo que algunos de nosotros hemos tenido la curiosidad o no de leer, espérame tantito, que yo me pierdo, de leer Génesis y de repente confundimos. A mí hubo un choque porque, bueno, vamos a irlo viendo juntos. Vamos a ver a la Mec como, acuérdense que es la historia de Caín y Abel. Caín mata a Abel, acuérdense que Dios habló con Caín, le dijo, ¿qué vas a hacer? Mira, ten cuidado, arrepiéntete, y no, termina matando. Pero después Dios le dio la oportunidad y él tuvo descendencia. Caín tuvo descendencia y fue padre de pues un pueblo, tuvo, de hecho, dice por ahí que tuvo también tribus y bueno, se expandió en el mundo. Dice que en el 18 y 19 de Génesis 4 dice, Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehu, Meujael. Meujael fue padre de Metusael. Metusael fue padre de Lamec. Yo lo puse así como en negritas porque se me cuesta trabajo pronunciar, pero fíjense cómo se parecían los nombres. Metusael, Meujael, padre de Lamec. Ahora, aquí el problema es aquí, a partir de Lamec, porque hay dos Lamecs que si no entendemos la descendencia lo confundimos. Lamec dice que se casó con dos mujeres, la primera llamada Ada y la segunda Silvia. Ok, hasta ahí entendemos que Caín tuvo hijos y a partir de ahí, bueno, siguió la descendencia. Pero hay otro Lamec en el cual es descendiente de Set. Set es el tercer hijo de Adán. Entonces vemos aquí, pero su padre fue Matusalem, no Metusael. Entonces es importante. En Génesis 4, 26, 25 y 26 leemos que Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz a otro hijo, el cual lo llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel. O sea, sustitución de Abel, el bueno, no de Caín, que fue el que vivió, a quien Caín mató, dice. Para, simbólicamente hablando, digamos, descendencia espiritual positiva, propositiva, que iba a ayudar a guiar al mundo para volver a Dios, es a partir de Set, ajá, eh, pues que es un hijo, digamos, de promesa, ¿no? Que sustituye a Abel, ¿no? Entonces dice, cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos, fíjense, Enos, Enoc, fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre del Señor nuevamente. Y no confundamos este Enoch del 4:18 con Enoch, el otro que posteriormente estudiamos. ¿Ok? En la Biblia tenemos los nombres que son iguales o muy parecidos, por eso tenemos que ver de dónde nace o de dónde viene. La genealogía nunca le había prestado tanta atención como ahora. Fíjense bien, entonces hay dos Lamecs y tenemos aquí que es de la línea de Caín y el otro es de la línea de Set. Para que entendamos un poquito mejor, ay, perdón, tenemos de los descendientes de Adán, entonces dice, cuando Matusalén, estoy hablando, regreso. Tenemos aquí Matusalén y Metusael, ¿ok? Lamec, descendiente de Set, Matusalén. Lamec, descendiente de Caín, Metusael, ¿ven? Entonces, regresando, cuando Matusalem, estoy en el Génesis 5, 25 a 32, tenía 180 años y 187 años, fue padre de Lamec, ahí está otra vez Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalem vivió 782 años. Ya ven que luego tenemos hasta chistes de Matusalem, ¿no? Por todo lo que vivió. Y dice, y tuvo otros hijos e hijas. Matusalem vivió 979 años y después murió.
Cuando Lamec tenía 180 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso el nombre a su hijo Noé. Ese es el Noé que nosotros conocemos de la Biblia, pero de los descendientes de Adán por la línea de Set, no de Caín. Cuidado con eso. Que dice, porque dijo que Él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. ¿Ok? Y la maldijo no porque fuera un Dios malo, sino porque él mismo decía, dice la palabra de Dios, perdón, que la tierra clama, le decía Dios a Caín, que clama la tierra por su sangre. Dice, después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 590 años más y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 años y después murió. Cuando Noé tenía 500 años, imagínense cuántos años tenían y tenían hijos, fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Todo el tiempo que vivían antes. Evidentemente, eso te estoy hablando es antes de Cristo y bueno, fue en los inicios de la humanidad. Vamos a ver algunos versículos para ir reflexionando uno a uno ahora sí, versículo por versículo, qué es las características o las condiciones o lo que Dios busca o cuál es o de qué significa ser iglesia de Dios, o sea, de parte de Dios, que Dios nos haya elegido. ¿Cómo es y de qué manera? Nosotros podemos partir en dos. El ser humano dice aquí, vamos a leer, Génesis 5:1 dice, este libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Entonces, primera reflexión que nosotros debemos de tener claro, cuando Dios nos creó, cuando creó la humanidad, dice en la PDT, cuando Dios creó la humanidad, la hizo a su imagen y semejanza. La humanidad, o sea, el hombre, no como es como ser humano, no como hombre varón. Aquí tener mucho cuidado. Habla del hombre en general, genérico. No habla del hombre, hombre como género masculino o femenino, sino en general. Y entonces dice que una de digamos que el propósito es para que fuéramos semejantes al mismo Dios. Fuéramos imagen y semejanza. ¿Y qué significado tiene esto? Cuando tú y yo entendemos o cuando tú y yo pensamos, reflexionamos acerca de que nosotros como seres humanos somos a imagen de Dios, entonces eso quiere decir que lo que tú y yo hagamos al mundo tiene que reflejar lo que Dios es, cosa que es bastante compleja si no asumimos esta responsabilidad, pero eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, que nosotros tenemos esta capacidad o esta característica o estas condiciones porque cuando tú y yo nos bautizamos, tenemos el Espíritu Santo y por lo tanto tenemos la guía para que nosotros podamos ser reflejo, semejanza de Dios. Y por eso tener mucho cuidado porque a veces, desafortunadamente, lo que tú y yo decimos o hacemos ante el mundo no refleja la imagen y semejanza de Dios. Entonces, punto número uno. Eso es importante reflexionar. Luego seguimos en la reflexión y vemos en Génesis 5:29, cuando habla ya de Noé, dice, la RBR dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Como ya dije, Noé era una esperanza, Noé vino a ser en ese tiempo un remanso espiritual para el pueblo, porque pues bueno, se lee muy rápido y muy fácil la Biblia, pero cada versículo son años, muchos años que transcurrieron, estamos hablando, imagínate, si vivían 400, 500, 900 años cada uno de estos patriarcas nuestros, de las antecedentes que tenemos históricos y a los 500 años se tuvo a Noé, dices, wow, Moel tuvo a los hijos, dices, wow, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Pero, sin embargo, Noé, dentro de las generaciones de Adán, de las digamos, positivas, de la generación de Abel, pues, de Seth, tenemos entonces esta condición humana, de ese tipo de ser humano que está obedeciendo a Dios, porque eso es lo que es Noé, ¿no? Noé es una esperanza, es una, digamos, imagen de lo que el ser humano quiere o desea sin tener descanso en el Señor, de regresar a nuestro Señor. Y vemos en Génesis cómo se le llamó a Noé o por qué el nombre de Noé, y
bueno, también te pongo ahí que la historia de Noé, necesitamos leer los capítulos del 6 al 8 capítulos. Ahorita vamos a solamente leer algunos versículos de Génesis para ver a Noé y cuáles son sus características. Dice en la DHH, sin embargo, dice, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. ¿Por qué tenía buen concepto Dios de Noé? Por lo que te estoy diciendo, porque tú y yo, si Dios en sus principios, en el principio Él nos creó, o con la idea de que nosotros somos de su imagen y semejanza, Noé estaba tuvo el favor o encontró favor delante del Señor porque era agradable a los ojos de Dios. Imagínate todo el trabajo espiritual que debió de haber sido y todas las generaciones previas que tuvieron que haber pues luchado en contra de su propia naturaleza pecaminosa, que es nuestra carne, que es nuestras emociones, nuestros pensamientos catastróficos que se separan de Dios, que finalmente Dios encontró en un buen corazón, un buen concepto de ser humano, Dios. Por eso lo observa Dios con buenos ojos. Después de que Dios lo observa con buenos ojos, dice la palabra de Dios que en Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo era perfecto en sus generaciones porque caminó con Dios. Entonces dice la PDT, esta es la historia de la familia de Noé. Claro, no lo vamos a leer, estamos hablando del 9 en adelante, habla de la historia y de los hijos de Noé, y de la familia, de su descendencia, toda la genealogía, porque dice que era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Y te voy a decir una cosa, muchas veces las condiciones o el ser humano piensa que con ser buenas personas, justas, honestas, respetuosas, pues ya, ¿no? Ya la hicieron y no necesitan hacer más. Pero necesitamos, dice, obedecer. No es nada más ser buena persona, sino obedecer a Dios. Ese es un ingrediente importantísimo, importantísimo. Dice en la NBI, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Es ahí, es una implicación. O sea, no es nada más que ser justo, sino también estar haciendo otra cosa. Dice en la NTV, y anduvo en íntima comunión con Dios. Sí, fíjense que dice en la NTV, me encanta, este es el relato de Noé y su familia. Dice, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo intachable. Se está refiriendo que era intachable, era honesto, tenía buenos principios, seguía a Dios, caminaba con Dios, de la mano con Dios, tenía una comunión muy cercana con Dios. Entonces, ese ingrediente es mucho, muy importante dentro de nuestra comunidad, dentro de el lugar de donde tú y yo nos encontremos. Ese va a ser el ingrediente número uno para poder entender si eres o perteneces a la iglesia de Dios. Es eso, ¿no? Estaba queriéndose construir en medio de tanta maldad, como dice aquí Génesis 6:13, y si miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, imagínense, no sé si has visto las películas de Noé, ¿no? Vemos cómo la gente se había pervertido, estaba arruinada, había envidia, había pues todo lo que la humanidad podemos ver el día de hoy, muertes, deshonestidad, falta de respeto, ¿no? En la DHH dice, pues toda la gente se había pervertido, dice la PDT estaba arruinada, dice la NBI, tenía tanta corrupción en la tierra, ¿no? En el mundo, dice la NTV, y la LBA dice, y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, completamente perdida. Dice la DHH, al ver que Dios que había tanta maldad en la tierra, ¿sí? Todo el ser humano llevaba una vida corrupta, una conducta corrupta. Entonces, vemos cómo no hay, si tú haces un comparativo de aquel tiempo y ahora, pues vemos en realidad si tú eres un verdadero cristiano, si crees en Dios, lo vas a notar y vas a distinguirte de esta población que ya no tiene respeto, son deshonestos, vamos, no porque estoy criticando absolutamente a nadie, pero es lo que nos rodea y nosotros tenemos que estar en el entendido de que mientras tú y yo veamos a Dios y podamos seguirlo, como decía aquí, que nuestra vida esté
lo más cercano a Dios, entonces podrás continuar y ser realmente la imagen y semejanza de Dios, porque es algo que es un don, es una gracia que Dios nos dio a los que decimos o declaramos que creemos en Dios. Y el Génesis 6:22 dice, y lo es así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En aquel entonces, bueno, poniéndole contexto a esto, acuérdense que Dios escogió a través, obviamente, pues de las personas que en aquella época existían y como estaba escogió no porque era obediente y no era corrupto, era conforme a la voluntad de Dios caminaba. Y pues evidentemente cuando en una sociedad tan corrupta, pues parecía loco porque estaba haciendo exactamente lo que Dios ¿se acuerdan? Cuando el arca la estaba construyendo, entonces hizo todo como Dios se lo había ordenado. Y entonces, y si tú lees, tienes la curiosidad de ver el Génesis de cómo construyó el arca, con las medidas, con los materiales, con absolutamente todo lo que le pedía a Dios, no llovía en aquel tiempo y pues lo veían como loco, ¿no? Dice la de NTV, entonces no hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Entonces, era tanta la fidelidad, la comunión que tenía con Dios y el respeto. Yo me imagino un Noé absolutamente entregado. Qué hermoso, qué belleza. Ojalá alcancemos esta madurez espiritual. En el Génesis 7:1 encontramos que dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, imagínate cómo estaba la generación, porque dice DHH, después el Señor dijo no, a Noé, entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo a mi voluntad. Por lo tanto, entra en la barca junto con tu familia. Es como entrarle al reino. Vámonos. Vámonos al reino. Esta es la iglesia que yo fundé en ese tiempo y tú y tu casa serán salvos, como dice también más adelante la palabra de Dios. Entonces, imagínate, estoy hablando de la figura de la iglesia en el sentido de la redención. Entonces, el Señor quería redimir al pueblo. Ese es un remanente. Dice la NBI, el Señor dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Y similar, dice la NTV, cuando todo estuvo preparado, es decir, el arca ya estaba lista, estaba todo listo y ya iba a empezar el diluvio, el Señor le dijo a Noé, entra en el barco con toda tu familia porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo, todas las personas de la tierra. Wow. Imagínense qué acontecimiento tan, pues, significativo, ¿no? Iba a haber un cambio completo y absoluto. En el 7:9 dice otra que me llamó mucho la atención porque cuando Dios ordenó pues que se entraran en el arca, le pidió a Noé que fueran en pareja, entraron si fíjense, en parejas macho y hembra de todos los animales, se eligieron, eso fue lo que Dios le mandó a Noé y eso fue lo que él hizo. Si no te has tenido la oportunidad de ver la película, ay, no me acuerdo cómo se llama, te lo voy a buscar, te lo prometo, la próxima que tengamos esta reunioncita, te voy a decir el título y de qué director es, porque está muy buena esta película, la siento muy, muy ad hoc, acorde a lo que dice. Hay muchas versiones, ¿verdad?, de películas, pero esa me encantó. Y vemos que tenía un propósito de poblar la tierra para poder tener nuevamente esperanza para la humanidad y hacer la redención. Entonces, ya más adelante, en el 7:23 dice, así que fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando Dios extermina o cuando Dios dice hasta aquí, porque, y no es que sea Dios malo, sino simple y sencillamente Dios nos da muchísimas oportunidades, pero si el ser humano no obedecemos, no queremos tener una buena vida, pues no tiene sentido nuestra vida, porque Dios nos creó para vivir en santidad, para hacer su imagen y semejanza, para tener paz, para tener amor, para tener armonía. Dios nos hizo conforme a su voluntad, nos hizo seres perfectos. Alguien me decía que el medio ambiente, es decir, los animales, la naturaleza, no necesitan del ser humano.
Nosotros necesitamos de la naturaleza y nosotros somos, como seres humanos, quienes determinamos a la naturaleza. Entonces, bueno, vamos a terminar de leer esta de la RBR, desde el hombre hasta las bestias y reptiles, las aves del cielo fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que estaban en el arca. Entonces, esta destrucción fue abrasadora, arrasadora, ¿no? Todos los seres vivos que estaban en la tierra. Dice la DHH, solamente Noé y los que estaban en el barco quedaron vivos. Los demás fueron destruidos, el hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran. O sea, absolutamente todo. Dice la LBLA, exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, reptiles, las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Entonces queda claro, la destrucción fue total, solamente un remanente, o sea, una, digamos, pequeña parte del mundo fue salvado, que fue la familia de Noé. Y vemos más adelante también eh, otra figura que nos va a ayudar, dice, cuando vemos en nuestra vida, porque eso nos podemos aplicar a la vida común diaria, ¿no? Que ya pasó la tormenta, yo no sé en dónde vivas, pero por acá hay huracanes, entonces cuando ya pasa el huracán, estás como ávido o esperanzado a tener, cuando pasó ahorita el COVID, teníamos o sentíamos la necesidad de volver a la normalidad, que en realidad debió de habernos consternado y hecho reflexionar de la importancia de seguir y continuar con la vida espiritual, ¿no? Lamentablemente muchos pues no reaccionaron, ¿verdad? No reaccionamos como Dios quiere ante esto, pero bueno, aquí vemos esta figura, dice, y se acordó Dios de Noé y todos los animales, perdón, estoy leyendo la RBR, y todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Es decir, empezó a disminuir el agua, ya a la calma, ¿no? Ya a volver a la vida. Dice la DHH, entonces Dios se acordó de Noé y todos los animales que estaban con él en la barca, hizo que el viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a bajar. Dice en la otra versión PDT, a evaporarse. Dice la NTV, dice, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes domésticos que estaban en el barco, envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Entonces, todo aquello que nos anega, que nos siempre Dios da, cuando nosotros estamos en prueba o estamos en una dinámica de crecimiento, de madurez espiritual, pues bueno, siempre vamos a ver la luz de la esperanza al final del túnel. Y bueno, tenemos otra figura más adelante en el 8:20 que dice, cuando ya todo, y fíjense, aquí es muy simbólico y lo quise compartir contigo porque cuando el ser humano ha pasado por esa transición de madurez, porque Noé no era maduro en un principio, te puedo asegurar que Moisés tampoco, ni Abraham. Fuimos madurando conforme vamos creciendo a través del Espíritu para poder llegar a Dios. Es un proceso, porque dice el RBR, y Noé edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Este es sin duda es un símbolo muy significativo de que cuando tú y yo queremos agradecerle a Dios, es una ofrenda de amor, una ofrenda de paz, una ofrenda de reconocimiento ante nuestro Señor, que decimos gracias. Y eso debe ser la adoración. Cuando nosotros asistimos a una iglesia, no es una iglesia tanto, y no me voy a ir por la línea de cómo se debe construir la iglesia y o sea, si te fijas, no estoy fijándome en lo que Dios le ordenó a Noé en cuanto a las medidas del arca y los materiales, porque también tuvo, en la palabra de Dios vemos cómo Dios dice exactamente cómo debe ser construido su templo, pero el templo verdadero que Dios quiere es como nos muestra Noé, dice PDT, entonces Noé construyó un altar en honor del Señor. Nosotros necesitamos honrar a nuestro Padre cuando nosotros vamos a un lugar específico y llevamos esa ofrenda de amor que puede ser nuestro propio ser, nuestra propia vida. Dice, y tomó algunos animales, cada animal puro y cada ave pura, los quemó completamente ofreciéndolos
como sacrificio ante el altar, es decir, como agradecimiento, con ese propósito. Quiere Dios que seamos limpios, quiere Dios que hagamos las cosas bien. Les llama el NTV ofrendas quemadas, los animales y las aves que habían sido aprobados para este propósito. Y te recuerdo que antes en Levítico viene cómo tienen que ser los tipos de animales que son sacrificados para Dios, y pues también es parte de lo que nos enseña Caín y Abel en cuanto a la ofrenda, ¿no? Entonces es importante este elemento. Y bueno, dentro de los acontecimientos importantes en la segunda fase o en el segundo elemento o en la segunda etapa, vemos, bueno, siguió, continuó Noé y todo, pues sería leer la Biblia, ¿verdad? Toda, pero otro suceso importante que vemos es la vida de Abraham. Y la vida de Abraham, primero, lo primero que te quería yo compartir, que no vamos a leer todo hoy, porque además es bastante amplio, dice que les cambia el nombre de Abraham a Abraham en el 17:5, también a su esposa de Saraí, a Sara, en el 17:15, ¿no? Dios anuncia la llegada del hijo de la promesa. ¿Te acuerdas que Abraham y Sara, pues eran grandes, 95 años, ya habían perdido la esperanza de tener hijos, pero Dios les promete que iban a tener un hijo aún en la vejez, ¿no? Y entonces, bueno, vemos el hijo de la promesa, que es Isaac, y a partir de esa promesa de extender o de bendecir a su pueblo, pues vemos cómo fueron sucediendo las cosas. Aquí hay algunos versículos como Génesis 18, 11, 13, 21, 12. También vemos otro suceso muy importante cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra en el 18:20 en adelante, y ahí podemos ver la historia, cómo le pide, le suplica a Dios misericordia por las personas justas, e insiste, si hubiera tantos, y 50, y si 100, y si 10, ¿no? Luego hay una gran prueba de fe de Abraham en el sacrificio de su hijo. Dios le pide, bueno, le pide que sacrificara, pero él, como al no ver nada, pues obviamente, pues lleva a su hijo y ya en el acto. Dios dice, no, sí, tú tranquilo, no pasa nada, y ya le dio la oportunidad de hacer un sacrificio con, pues un animal. Y bueno, después muere Abraham y vemos la figura de Abraham que sigue, permanece, y bueno, no tan solo en su descendencia, descendencia, digamos, física, sino también espiritual. Entonces, vamos a hablar de los descendientes de Isaac y de los descendientes de Ismael, que también es muy importante entenderlo y abrirnos a la mente qué fue lo que pasó. Y bueno, y de ahí para en adelante, después de la muerte de Abraham, pues es como referente del pueblo de Dios, son de sus descendientes de Isaac e Ismael, que tiene que ver con la expansión del pueblo de Dios en el mundo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, pues el mundo era Asia, ¿no? Ese era el mundo. Y nosotros vemos la figura de Abraham en Éxodo, Número, Deuteronomio, obviamente Génesis, en Josué, en Reyes 1 y 2, Crónicas 1 y 2, Nehemías, Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueas, etcétera. Te digo, hasta segunda de Pedro. Entonces vemos cómo, bueno, esto es hasta el Antiguo Testamento, pero vemos en el Nuevo Testamento otros más. Entonces, en conclusión, para esta primera parte, porque vamos a empezar a trabajar la próxima sesión con Abraham, pero lo que queremos llevarnos el día de hoy es primero que la iglesia de lo que llamamos Antiguo Testamento, que bueno, después vamos a ver que pues no existe tal, o sea, sí lo tuvieron que hacer para tener como la figura de Jesucristo intermedio, pero Dios nos habla del Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es de una sola pasada. O sea, si tú ves, o sea, no habría referentes de Abraham ni Jesucristo hubiera hablado del Antiguo Testamento, de Isaías o de alguno de los profetas, si no hubiera relación. Pero bueno, eso es otra historia y lo veremos más adelante. Vemos la descendencia de Adán, perdón, de los hijos de Caín y de la descendencia de Seth. Ya vimos la confusión que nos causa a veces los nombres, ¿no? El Lamec de parte de Caín y el Lamec de parte de Seth, ¿no? Y pues nace Noé de Seth y Noé, que es la esperanza en aquel tiempo
de poder tener paz. El diluvio como arquetipo o espejo de la desobediencia y la obediencia en la intención de Dios para la redención o restauración con su pueblo que obedece. Entonces, Noé, como ya vimos, pues Dios lo contempla y lo ve con un corazón sincero, con un corazón bueno, con un corazón agradecido, con un corazón que quiere agradar a Dios y desde ahí empieza la verdadera iglesia. La verdadera iglesia empieza con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro ser, ¿no? Como dice la palabra de Dios, que amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. En ese sentido de ideas, esa es la clave, ¿no? Es lo que te quiero compartir hoy. Este, Abraham, vamos a ver, vamos a irlo viendo. Primero habla para el pueblo escogido, que son los judíos y cómo se separan, se pelean, en fin, pasan un montón de cosas, pero también es para los gentiles. Ya cuando la venida de Jesucristo, vamos a ver a Abraham, pero vamos a ver también cómo Jesucristo vuelve a retomar esta historia del pueblo de judío, pero también ahora incluyendo al mundo en general. Bueno, pues por el momento, pues yo creo que vamos a parar aquí, pero pues yo espero, como siempre, que pues volvamos a vernos pronto. De verdad, muchísimas gracias si has estado siguiendo estas series. Ya sabes, estamos en Facebook, en la página de la Iglesia de Cristo Cancún Centro. Te agradezco tu tiempo y espero volverte a ver para la próxima. Quisiera orar, que bueno, es algo importante. Perdón por no hacer el principio, pero bueno, hagámoslo. Para que Dios nos ayude a comprender, a abrir nuestro corazón y pues a querer seguirlo como así lo hizo Abraham, como así lo hizo Noé, así como nos equivocamos, como Adán y Eva se equivocaron, nos equivocamos, como muchos de los grandes personajes bíblicos, pero finalmente Dios está ahí y siempre nos va a dar la salida. Entonces, bueno, abramos nuestro corazón y te pido que me acompañes en esta oración de despedida. Solo con cerrar los ojos puedes escucharme y pues te agradezco que hayas estado. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos estar aquí delante de ti, Señor, porque queremos conocer más de tu palabra, saber quién eres tú, cuál es tu verdadera iglesia, Señor, y bueno, que podamos trabajar con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro ser, Señor, para poder agradarte a ti, Señor, y ser obedientes a tu palabra y que nos puedas mirar con agrado, que seamos olor fragante. Permite que nuestras vidas te agraden, Señor, y ayúdanos a impactar positivamente al mundo, porque somos imagen y semejanza tuya, Señor. Perdónanos por nuestras faltas, por nuestras palabras, por nuestros pensamientos, por lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a ser transformados por tu Espíritu, Señor mío y Dios mío, y bendice a toda persona que escuche pues estudio, este acercamiento, Padre, danos entendimiento y sabiduría porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención y espero verte pronto.